Hoy, pues, es un Shabbat, podríamos decir un gran Shabbat, porque estamos en la fiesta de Pesa y de los panes sin levadura. Entonces, mm, pues la parachá o la sidra para hoy es el tema de la fiesta, es el tema de la fiesta. Y el tema de la fiesta obviamente es Pesa. Vamos nosotros hasta el día jueves con esta fiesta y sabemos que en la diáspora pues son 2 días empezando, 2 días al finalizar, entonces hasta el día jueves de este 5783. Eh, entonces, hablando acerca de la festividad de Pesa, Pesa es la festividad de la libertad, ¿sí? En donde recordamos y celebramos la milagrosa liberación de nuestro pueblo de la brutal esclavitud allí de Egipto, ¿sí? Entonces, en el Seder de Pesa contamos la historia, la recordamos, se la recordamos a nuestros hijos para que esto sea una cadena irrompible, una cadena interminable, ¿no? Y esta es la tradición. Entonces tenemos que siempre, siempre relatar la historia de Pesa, todos sus detalles, para que nuestros hijos puedan entender, puedan saber de qué se trata y por qué esa noche es diferente a todas las noches. Es el nacimiento de una gran nación. Recordemos nosotros allí que el Creador dijo, ustedes serán un reino de sacerdotes y gente kadosh, gente santa, ¿sí? Entonces, allí nace esa nación al servicio del Creador y también del mundo. Dicen nuestros sabios que mientras que la libertad física y política es muy importante, ¿sí? Y eso pues está enmarcado dentro de las democracias, por decirlo así, nos enseñan que acerca de una libertad más elevada, hay una libertad más elevada, y es la libertad de ser esclavos de hábitos y deseos destructivos que nos hacen actuar equivocadamente, ¿sí? Como es bien sabido, antes de entrar en esta fiesta de Pesa, pues obviamente tratamos de sacar todo lo que tiene levadura, ¿sí? De nuestro recinto, de nuestro sitio de habitación, de nuestra casa, pero además de eso, también es un tiempo de introspección, ¿verdad? Para quitar esa levadura que representaría el pecado, ¿verdad? En nosotros y poderlo desarraigar totalmente, ¿verdad? De nuestras vidas, ¿sí? Entonces, por eso los sabios aquí dicen que es la libertad de ser esclavos de hábitos y deseos destructivos que nos hacen actuar equivocadamente, ¿sí? Entonces, es una forma también de, de mirarnos a nosotros y de sacar todo aquello que en verdad pues no nos permite el crecimiento, no nos permite la maduración espiritual. Entonces, recordemos, ¿sí? Eso lo hacemos nosotros en Pesa y nosotros que lo hacemos en memoria, porque así lo dijo nuestro Santo Maestro, en memoria de él, el Rabshta o Rabino Saúl de Tarso, allí en 1 Corintios capítulo 11, habla de que uno tiene que probarse a sí mismo y discierne bien lo que está haciendo, si comprende bien lo que está haciendo, porque dice, el que come y bebe indignamente, ¿verdad? De esta cena festiva, ¿sí? Entonces dice, come juicio para sí, ¿sí? Bebe juicio para sí, y entonces dice, por eso hay algunos que están debilitados, otros enfermos y otros ya duermen. Entonces, es una fiesta que reviste mucha importancia en el aspecto espiritual de cómo es que vamos nosotros a tomar de esta cena, cómo es que vamos a tomar, ¿verdad? O a festejar esta, esta fiesta de Pesa, ¿sí? Tenemos que tener nuestras conciencias libres, ¿verdad? De cualquier pecado, cualquier culpa, de cualquier situación que esté en contra de la voluntad divina. Entonces, es por eso que nuestros sabios ahí hablan acerca de esto y también el Rastá hace alusión, ¿verdad? A la fiesta de Pesa, allí haciendo memoria de lo que Yeshua hizo con sus discípulos
en su última cena con ellos, la cena de Pesa. Una persona que realmente puede elegir actuar de acuerdo con sus valores, atención, con sus valores, y no solo a sus deseos, es una persona verdaderamente libre, ¿sí? Entonces uno tiene que tener valores establecidos, uno tiene que establecer valores, ¿verdad? En su vida, ¿sí? ¿Qué es lo primero para ti? ¿Qué es lo primero? Entonces, ya sabemos nosotros, amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas o con todas tus posesiones. Eso debe quedar definido totalmente. Prioridad número uno, mi relación con el Eterno, con el Padre, ¿verdad? Que está en los cielos. Entonces, eso que debe quedar totalmente definido, totalmente definido. Si es una persona soltera, ese debe ser el principal valor. Si es una persona casada, igualmente el principal valor, mi relación, ¿verdad? Con el Eterno. Eso debe ser allí claro, ese valor allí supremo. Segundo, amarse uno a sí mismo, ¿verdad? Sí, saberse uno amar a sí mismo, cuidarse uno a sí mismo, ¿no? Si hay esposo o esposa, entonces la prioridad allí, la que sigue es el esposo, la esposa, después siguen los hijos, la familia, las amistades y todo lo demás. Tener bien definido eso, sus prioridades bien definidas. Entonces, una persona que realmente puede elegir actuar de acuerdo a sus valores y no solo a sus deseos, es una persona verdaderamente libre, libre. Y obviamente, esos valores no solamente es en cuanto a prioridades, sino también en todos los aspectos de la vida, ¿sí? Que es la parte espiritual o que es la verdad en esas áreas y entonces andar conforme a la verdad en esas áreas, en el área familiar, en el área conyugal, en el área empresarial, ¿sí? En el área de las amistades, en el área política, en el área empresarial. Siempre tenemos que buscar lo que es verdad y está de acuerdo conforme a la voluntad del Eterno. Esos son valores también, ¿sí? Entonces debemos entender que esos son valores que tenemos que poner por delante y velar por ellos. No dejarse llevar por los deseos, ¿sí? No dejarse llevar por los deseos, ¿sí? Las pasiones, no, sino actuar de acuerdo a esos valores, ¿sí? Que hemos establecido. Cuando antepone los valores y la razón antes que los deseos y pasiones, es verdaderamente libre. Entonces, allí es importante que actuemos conforme a los valores y a la razón, ¿no? Antes que a los deseos y pasiones, porque obviamente, como dice el dicho, muchas veces la pasión puede más que la razón. Es porque nos dejamos llevar y arrastrar por ellas. Hashem, por medio de Yeshua, vino a darnos esa capacidad, ¿sí? Por eso, él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Se lo dijo allí en Yohanan 8:36 o Juan 8:36, ¿sí? Entonces, esa es una libertad que no solamente le da al pueblo judío, sino también a todas las personas de todas las naciones, ¿sí? Si lo reconocemos a Él como el Mesías, si lo reconocemos a Él como el Salvador, si lo reconocemos a Él como el mediador, el Cohen Gadol, ¿verdad? Y aquel Goel, ¿verdad? Que vendría o aparecería a Sion y traería el perdón para esos pecados que ya en otras oportunidades les he dicho, pecados al estilo Pesha. Ahora, ¿por qué Yeshua nos puede ayudar? ¿Por qué? ¿Por qué Él nos puede ayudar? Bueno, primero que todo, porque Él fue sin pecado. Dice la Escritura que Él fue sin pecado. Ser humano sin pecado. ¿Por qué más? Porque hizo la voluntad del Padre. Completamente hacia la voluntad del Padre. Porque hizo las obras del Padre también. ¿Sí? Él hizo las obras del Padre. Él dijo, yo hago lo que veo a usted de mi Padre. Porque habló las palabras del Padre. Él dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. Él dijo, las palabras que mi Padre me dio que dijera, esas son las que yo hablo. Y dice allí, porque Él socorre a los que son tentados. Eso está allí en la carta a los judíos, capítulo 2, verso 18. Dice, porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es por eso Él es el que nos puede dar esa verdadera libertad, ¿sí?
de todo aquello que obviamente está en contra de la voluntad divina. Shabbat Shalom, igualmente, John, igualmente, ¿no? Kasher, Pesa, Samea, igualmente. Entonces, por eso Él nos puede ayudar. Él es el Goel, ¿sí? Él es el Cohen Gadol que está a la diestra de la majestad en las alturas, que está a la diestra del Todopoderoso, intercediendo por nuestra nación y por cada uno de nosotros. Entonces, por eso Él nos puede socorrer, nos puede ayudar en todos estos aspectos, ¿sí? Para estar libre de pecado, para hacer la voluntad del Padre, para hacer las obras del Padre, para hablar las palabras del Padre, ¿sí? Y para librarnos en las tentaciones. También está ahí dispuesto, ¿verdad?, a ayudarnos, a socorrernos, ¿sí? Y eso lo necesitamos para nosotros andar con la razón y con los valores o principios que tenemos, ¿sí? Y que hemos establecido en nuestra vida. Y no dejarnos arrastrar por las pasiones, ¿verdad? Y por los deseos de la carne. Entonces, alguien que no puede dejar de hacer lo que siente para buscar gratificación instantánea, para hacer lo que realmente debería, es el esclavo más grande que existe. Repito esa parte. Alguien que no puede dejar de hacer lo que siente para buscar gratificación instantánea, para hacer lo que realmente debería, es el esclavo más grande que puede existir. Aquel que se deja llevar por las pasiones, por los deseos, ¿verdad? Entonces, ese es el esclavo más grande que puede existir, que no puede controlar con razón, sí, con la razón, sí, con los valores que tiene. No puede controlar eso, entonces es el esclavo más grande. Recordemos el caso de Esaf. Esaf llegó allí cansado, hambriento, y entonces le pidió a Jacob un poco del potaje que él estaba haciendo ahí, de las lentejas que estaba haciendo allí. Y Jacob le dijo, bueno, si tú me vendes tu primogenitura, ¿verdad? Yo te doy de este alimento. Y entonces dijo, ¿yo para qué quiero la primogenitura? ¿Sí? Pensando en sus deseos en este momento de saciar su hambre, de saciar sus deseos, su sed, en fin. Y entonces Dios te los vendo. Y cambió, ¿verdad? Por un plato de comida, cambió lo eterno, ¿sí? Cambió lo que verdaderamente era trascendental, tenía trascendencia, eso lo cambió por un plato de comida. Dice la carta a los de Italia, capítulo 8, verso 5, porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Rúa, en las cosas del Rúa o del Espíritu, ¿sí? Entonces, aquí siempre tenemos que tener en mente que sí hay pasiones, hay deseos, y esos son legítimos porque el Eterno nos creó para tener pasiones, para tener deseos, ¿sí? Para tener emociones, pero todo eso tiene que ser encaminado a la voluntad de ¿quién? A la voluntad del Creador, y para eso tenemos el Rúa, porque el Rúa nos guía a toda verdad, ¿sí? El Rúa nos direcciona, ¿verdad? A toda verdad. El Rúa nos recuerda, ¿no? La Torá. El Rúa nos recuerda las palabras de Hashem, las palabras de Yeshua, nos recuerda. Vienen esos pasajes, vienen esos textos y caramba, y nos detiene, nos ayuda, ¿sí? Entonces tenemos que andar en el Rúa. Tenemos que estar sintonizados con el Rúa, con el Espíritu Divino, con el Espíritu de Santidad. Pirkei Avot, ¿sí? Son las palabras de nuestros padres. Pregunta, dice, ¿quién es la persona poderosa? ¿Quién es la persona poderosa? Y responde, la que conquista sus pasiones. Es la persona poderosa. La persona más libre es la que logra controlar sus pasiones y sus deseos para poder tomar decisiones morales. ¿Ah? Interesante eso, ¿no? Muy interesante. ¿Quién es la persona poderosa? Dice, la que conquista sus pasiones es la persona que es más libre, ¿sí? Porque logra controlar sus pasiones y sus deseos para poder tomar decisiones morales. O sea, antepone la razón y sus valores antes que sus pasiones y deseos, ¿sí? Entonces, esta es la persona más poderosa. Romanos, o la carta a los de Italia, capítulo 8, verso 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Rúa hacer morir las obras de la carne, viviréis. Ya nosotros
buscando la respuesta de qué son obras de la carne, entonces podemos ir allí a la carta, a la Baraita de Rashta a los de Galacia, ¿sí? Capítulo 5, creo que es verso 19 en adelante, dice, y estas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, contiendas, iras, eh, herejías, etcétera, etcétera, es un poco de cosas allí de la carne, ¿sí? Entonces, dice aquí, si ustedes van a vivir conforme a la carne, van a morir, porque la paga de las transgresiones a la Torá es muerte, extinción, ¿sí? De la fuente de vida, es apartarse totalmente de la fuente de vida, que es Hashem, que es nuestro Padre, ¿sí? Entonces, allí moriréis, habrá extinción total, ¿no? Pero por el Rúa debemos hacer morir las obras de la carne para poder vivir. Entonces, debemos nosotros permitir que nos guíe el Rúa, ¿verdad? Con la Torah para encontrar la verdad y aplicarla a la vida. Esto es muy importante. Podemos preguntarnos, ¿estamos satisfechos con lo que somos? Nos gustaría poder cambiar, pero no sabemos cómo hacerlo. De pronto te preguntas cómo se logra efectuar cambios reales, ¿sí? Para los que me escuchan, vuelvo y repito estas preguntas. ¿Estás satisfecho con lo que eres? ¿Te gustaría poder cambiar, pero no sabes cómo hacerlo? ¿Te preguntas cómo se logra efectuar cambios reales? La fórmula es simple. Voy a dárselas aquí. Anótenla, por favor, si tiene lápiz y papel. La fórmula es simple. Primero, reconoce que es necesario un cambio. Reconoce que es necesario un cambio. Las personas que saben que están haciendo algo malo tienen que reconocer que está malo, que lo que está haciendo es malo, que va en detrimento de tu salud mental, salud física, que sea, de tu familia, etcétera. Tienes que reconocer que está haciendo, que necesitas un cambio, ¿sí? Porque lo que estás haciendo no está bien. Tienes que reconocer que de pronto hay una enfermedad, que hay un vicio, que hay una fuerte mala inclinación. Es importante reconocer eso y reconocer que necesitas cambiar. Hay que cambiar, ¿sí? 2, toma la decisión de mejorar. O sea, tú tienes que tomar la decisión de mejorar. O sea, tienes que decir, yo tengo que superar esto, yo tengo que sobreponerme a esto, no puedo seguir en las mismas. Así me cueste, así me duela. Tengo que mejorar, tengo que superar esto, esta crisis, esta situación. ¿Sí? Tengo que volver atrás esta decisión que tomé que fue mala y tomar la decisión de mejorar. 3, haz un plan que te ayude a aislar eso que estás haciendo mal. Haz un plan. ¿Sí? Ya no volveré más a donde esas amistades, ya no volveré más a donde fulanito, sultano, venga, ya no volveré más a esos lugares, ya no volveré más, ¿verdad? A comprar esto o a consumir aquello, ya no volveré más a comer de esto. O sea, tienes que hacer un plan para evitar, para apartar, para que eso que tú ya identificas como luz y tiniebla, ¿verdad? Se haga más marcado y te encamines a hacer siempre lo que es luz, lo que es verdadero, lo que te conviene. Entonces, tienes que hacer un plan, tienes que tomar decisiones, ahí hay que hacer un plan, ¿sí? Ya dejar de frecuentar ciertas cosas, ciertos lugares, ciertas personas, lo que sea, pero tienes que hacer allí un plan. Y 4, sigue ese plan, ¿sí? Sigue ese plan, ¿no? Tienes que, allí paso a paso, lo que tú ya planeaste, hazlo. Esa es la forma, ¿verdad? Para, para uno poder cambiar lo que uno quiere. Y obviamente se requiere de la ayuda de Hashem, se requiere también la ayuda de nuestro Santo Maestro, ¿sí? Pero aquí es reconocer. Cuando tú reconoces, empieza a ser una teshuvah shelema, una perfecta teshuvah, o un arrepentimiento perfecto, ¿no? Muy bien, eso es así, esa es la primera parte, ¿verdad? Que quería pues comentarles a ustedes acerca de Pesa, de ese nuevo nacimiento, ¿verdad? De esa nación y esa liberación que tuvimos de esa esclavitud y cómo nosotros personalmente podemos
liberarnos de ciertas esclavitudes, ¿no? Sí, a nivel emocional, a nivel ah, eh, mm, físico, a nivel sentimental, que son dañinas, o sea, etcétera, cosas que también son dañinas, ¿sí? Entonces, esa es una forma. Ahora vamos a hablar acerca de 4 nacimientos, ¿sí? Eh, las escrituras nos hablan de que hay 4 nacimientos. Entonces vamos a hablar de esos 4 nacimientos, a ver cómo son, cuáles son esos 4 nacimientos. Porque ya vimos allá, ¿verdad? Cómo la nación de Israel nació después de que salió del Éxodo, ¿no? Se convirtió ya en una nación. Entró una familia y salió ya una nación, ¿sí? De esa esclavitud, y el Eterno la apartó como tal al servicio de él y al servicio de la humanidad. Entonces, vamos a hablar acerca de 4 nacimientos que tiene el ser humano, ¿sí? Entonces, el ser humano experimenta y experimentará 4 nacimientos a lo largo de su existencia. Entonces, vamos a analizarlos para tener claro el panorama que tenemos en el presente y en el futuro. Entonces, tenemos el primero, nacimiento humano. ¿Sí? El nacimiento humano, ya todos lo hemos experimentado, somos seres humanos, aquí estamos face to face, ¿sí? Conocemos a nuestros congéneres, conocemos, ¿verdad?, cómo también ellos llegaron al mundo. Se presenta, obviamente, por la intervención tanto divina como humana, ¿sí? Este primer nacimiento tiene esa participación humana y divina. En ella participa el hombre, ¿verdad?, la mujer y el creador, ¿no? El hombre con la mujer proporcionan entonces que las características genéticas y físicas, mientras que el alma eterna la pone el creador. Entonces, por eso allí todos tres participan en la creación del ser humano. Y en ese primer nacimiento, ese primer nacimiento ya lo hemos experimentado, aquí estamos, ¿sí? Somos seres carne y hueso, ¿verdad? Pero tenemos nefes, una neshama, que el Eterno ha puesto en nosotros, ¿ok? Ese es el primer nacimiento y estamos allí en un ambiente amniótico, ¿sí? Por medio de un cordón umbilical respiramos y nos alimentamos de la madre, mientras los demás miembros y órganos, oídos, boca, ojos, tacto, pies, manos y órganos excretores, no los usamos, no se necesitan allí, ¿sí? Pero están allí y no tenemos conciencia de cómo se usan o para qué sirven. Ahí estamos, creando, o sea, formándonos en el vientre de la madre, en ese medio de acuoso, amniótico, ahí estamos formándonos, ¿sí? Y una vez que salimos de ese medio, o en otras palabras, del útero materno, son como si cobraran vida, ¿sí? Y son tan necesarios para la existencia en este Olam Jase, o sea, en este tiempo presente, que todos esos órganos que dentro de la madre eran inservibles, pues los ojos, el oído, la boca, la nariz, todo eso se hace necesario, ¿sí? Las manos, el tacto, los pies, todo eso se hace necesario para que este Olam Jase. Ese es el primer nacimiento. El segundo nacimiento lo revela obviamente Yeshua el Mesías, nuestro santo maestro. Vemos nosotros el pasaje donde este hombre, Nicodemos, se le acerca, le dice, Señor, nadie puede hacer las obras que tú haces si el Eterno no está con él. Y entonces él como que se adelanta a la siguiente pregunta que él quisiera como hacer. Y dice, si no nace de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos, ¿sí? Entonces el maestro se le adelanta y le dice esto. Entonces él dice, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo un hombre ya viejo puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer otra vez? Y entonces ya Yeshua le dice, el que no nace del agua y del espíritu, del Main y del Ruach, no puede entrar al Malhut Hashamay, al reino de los cielos, ¿sí? Dice ahí el verso 3, el capítulo 6, respondió Yeshua, le dijo, de cierto te digo, el que no ha nacido otra vez no puede ver el reino de Elohim. Mucha atención allí, ¿sí?
Y aquí Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua, de cierto te digo que el que no naciere del Maín y del Rúa no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer otra vez. O sea que hay un nacimiento en este olanjas, en este tiempo presente. Hay que experimentar ese nuevo nacimiento. Porque si no se experimenta ese nuevo nacimiento, no hay entrada para lo que se viene. ¿Sí? No hay participación para lo que se viene. ¿Sí? Y entonces, vamos a ver en qué consiste esto, porque está diciendo aquí del Maín y del Rúa. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que entender claramente que el nacimiento viene por escuchar la Torá o la Biblia, porque el Maín o el agua, ¿sí? Se compara a la Torá, que la Torá confronta, la Torá limpia, la Torá restaura, y eso es lo que viene a ser el agua, ¿sí? La Torá, el agua trae vida, ¿sí? Y la ayuda del Espíritu de Santidad, ¿sí? Esas dos cosas son importantes para ese nuevo nacimiento, para que esa persona nazca de nuevo, a pesar de haber nacido ya físicamente, ¿sí? Aquí Nicodemo pensó que era algo carnal, pero no, es algo espiritual. Aquí. Entonces, dice allí la escritura, de la dictada del Rashta, a los de Tesalónica, segunda de Tesalonicenses 2:3, dice, más nosotros debemos siempre dar gracias, toda, ¿verdad? Al Eterno por vosotros, hermanos amados de Adonai, de que el Eterno os haya escogido desde el principio para salvación. Para salvación. Dice, por la santificación del Rúa y la fe o el conocimiento en la verdad. ¿Sí? Entonces, allí está muy claramente que tiene que ser, ¿verdad? Por la experiencia del Rúa y también por el conocimiento de la verdad. Sí, son dos cosas que son importantes y que el mismo Yeshua pues señaló. Uno, el agua, que es la Torá, ¿sí? La Biblia, si usted lo quiere llamar así, y el Rúa, es el espíritu de santidad que él empieza a hacer su efecto cuando tú estás estudiando las Sagradas Escrituras, ¿sí? O la Sagrada Torá. Tú empiezas a leer la Torá, persona que lee la Torá, que estudia la Torá todos los días, tarde o temprano se ve influenciada por el espíritu de santidad y entonces eso hace que haya un nuevo nacimiento, porque la persona que lee las escrituras sagradas, las leyes divinas, cambia o cambia. Cuando las lee con devoción, con dedicación, con deseo de amar y conocer la verdad, cambia o cambia. Y entonces ahí viene ese nuevo nacimiento de arriba, ¿sí? Con la ayuda del espíritu de santidad, entonces la persona empieza a ser diferente a lo que era, ¿sí? Entonces puede decir, yo era, ahora ya no soy. Yo antes hacía esto, ya no hago esto, ¿sí? Antes me gustaba hacer las cosas torcidas, ahora me gusta hacer las cosas correctamente, ¿sí? Como deben ser. Y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que va haciendo, el efecto de conocer, ¿verdad? La escritura. Acuérdense que aquí dice, por la santificación del Rúa y la emuná o conocimiento en la verdad. ¿Sí? Y la fe o el conocimiento viene estudiando la Sagrada Escritura. Entonces la influencia del Rúa viene inmediatamente y va transformando, va cambiando, va confrontando, va ayudándonos, va guiándonos, va fortaleciéndonos. Entonces la persona va cambiando totalmente y viene ese nacimiento de arriba, es un nacimiento que viene de arriba, del cielo, ¿sí? De nuestro Padre. Y entonces te sientes ya, cuando tienes ese nuevo nacimiento, te sientes tú un hijo y tienes una relación íntima con Akadosh Baruj Hu, con Boreola, ¿sí? Dice allí la carta a los de Éfeso, capítulo 1, verso 13, dice, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. La palabra de verdad aquí es la Torá,
y escuchando la Besorá, esa buena nueva, esa buena noticia, ¿verdad? De esa salvación que el Eterno preparó a través del Mesías, en quien también desde que creísteis, dice, fuisteis sellados con el Ruach HaKodesh, o Espíritu de Santidad de la promesa. ¿Sí? Entonces, cuando tú crees en el Mesías, crees en esa buena nueva de salvación en el Mesías, de redención en el Mesías. ¿Sí? Entonces, eres sellado con Ruach HaKodesh, ese espíritu de santidad, que eso quedó allí plasmado como una promesa para los que creen en el Mesías. ¿Sí? Y dice el 1.14, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, eso es esa presencia divina, son las arras que tenemos de esa posesión que viene, de eso que se viene, ¿sí? Que es eterno. ¿Sí? Es la garantía de que vamos a estar disfrutando lo eterno. ¿Sí? Aquí con nuestro Santo Maestro y más adelante con el mismo Padre que está en los cielos. Nos dice también la carta a Jacob o Santiago 1.18, dice, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. Aquí es Torah, ¿sí? Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sí? Entonces, una persona que lee la Torah, una persona que estudia la Torah, que aplica la Torah, ¿sí? Y su vida la vive de acuerdo a sus valores de la Torah, a esos valores divinos, a esas leyes divinas, entonces ya se ha asegurado un lugar, ¿verdad?, en la eternidad. Y además de eso, la presencia divina, ¿sí? El Espíritu de Santidad va a estar constantemente allí contigo, con nosotros, ¿no? Y dice, este nacimiento entonces nos asegura en estar presentes en la primera resurrección. ¿Sí? En la primera resurrección y participar del reino del Mesías si perseveramos hasta el fin. ¿Sí? Entonces, este nacimiento que habló Yeshua nos permite estar presentes en esa primera resurrección que va a ocurrir, ¿no? Cuando se manifieste nuestro Santo Maestro, cuando aparezca de nuevo en las nubes y venga por segunda vez, ¿sí? Pero con la condición de que perseveremos hasta el fin, ¿sí? Perseveremos hasta el fin. El tercer nacimiento, ya vimos nosotros, el primero, el natural, segundo, el que se habla allí, el que Yeshua habló, que había que nacer del agua, que es Torah, y del Rúa, que es del Espíritu de Santidad, ¿sí? Ahora vamos a hablar del tercero, que es la primera resurrección. Ese es el otro nacimiento, es el tercer nacimiento. Cuando tú participas de la primera resurrección, que van a haber dos resurrecciones. ¿Sí? Entonces, esta primera resurrección, ¿sí?, es el tercer nacimiento, donde seremos transformados. Escuche bien, transformados a la semejanza del Mesías. ¿Sí? Y tendremos vida eterna, desde el momento de la manifestación o reencuentro físico con el Mesías. Y participaremos en su reino milenial en esta tierra. ¿Sí? Entonces, una vez que aparezca por segunda vez, que vengan las nubes, así como lo vio Daniel, allí seremos nosotros transformados, los que estemos vivos, y los que estén muertos serán resucitados. Resucitados los que están muertos y murieron, por decir así, en paz divina, murieron en la verdad, murieron en completa Teshuvah, Shelema, serán resucitados, transformados, y los que estamos vivos seremos transformados también. ¿Sí? Entonces, por eso, allí uno de los discípulos aventajados del maestro, Yohanan, en una de sus cartas, primera de Yohanan 3.2, dijo, amados, ahora somos hijos del Eterno. Vean, mantenemos esa relación porque hemos nacido de nuevo. Somos hijos del Eterno. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, ¿quién es Él? Obviamente, nuestro Santo Maestro, nuestro Maestro de Justicia, su Majestad Yeshua el Mashiach. Dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos
como Él es. Seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Entonces, ese es el tercer nacimiento que nos dará prácticamente la capacidad de vivir eternamente. ¿Sí? Ahí ya no necesitaremos respirar, ¿sí? Para nada. ¿Sí? Podemos hacer lo que hizo el maestro, comer, aparecer, desaparecer, cuerpo de gloria, cuerpo que puede transportarse, ¿verdad? A la luz, a la velocidad de la luz, aparecer, desaparecer. Entonces es algo inimaginable, pero fuera de serie. Sí, o sea, podemos medio imaginarnos cómo. Sí, es porque nuestro Santo Maestro es el único en este momento que ha experimentado este nacimiento, ¿verdad? Ha resucitado y tiene vida eterna. Es el único en este momento, porque Él debe ser la primicia en todo. ¿Sí? Entonces, es el único que en este momento tiene vida eterna. Y cuando Él se manifieste, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nos dice otra baraita allí del Rashta a la comunidad de Corinto, 1 Corintios 15, 51 y 57, ya entrando más en detalle en esto. Dice, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando dice no todos dormiremos, o sea, cuando Él venga, obviamente habrán personas que estemos vivas, ¿sí? Vivas. Otras ya han muerto en Él, o sea, ya han muerto creyendo en Él. Y dice aquí, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a estar muertos, pero todos seremos transformados. Dice aquí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final toquido del chofar. Porque se tocará el chofar y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. ¿Sí? Entonces, aquí dice el Talmud que en un momento, ¿qué significa eso? Y en un abrir y cerrar de ojos, un momento es lo que demoras diciendo momento, ¿sí? Momento, ¿sí? Lo que demoras diciendo eso, en ese tiempo, el lapso de tiempo, serás transformado. Y cuando dice un abrir y cerrar de ojo, aquí hace alusión a lo que el Cohen Gadol hacía en Yom Teruah. Sí, en Yom Teruah, cuando él guiñaba el ojo al levita para que él tocara, ¿verdad?, el chofar en Rosh Hashanah. Sí, entonces, allí el Cohen Gadol le guiñaba el ojo al levita que tocaba el chofar en Rosh Hashanah para que empezara el toquín. Entonces, en lo que demora eso, ¿sí? Lo que demora en guiñar el ojo o lo que se demora diciendo momento, ¿sí? En ese lapso de tiempo seremos transformados totalmente, ¿sí? Y dice aquí que los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Cuáles muertos? Pues los que murieron podríamos decir, en gracia divina, o sea, en paz, los que creyeron en el Mesías, los que vivieron una vida recta, los que se arrepintieron de corazón y que murieron, ¿sí? Murieron. Entonces, dice allí, ellos serán, ¿qué? Resucitados incorruptibles, o sea, para una vida incorruptible, o sea, ya no van a morir más, ¿sí? Ya el cuerpo no se va a deshacer más, ya será un cuerpo de gloria. Y dice, y nosotros seremos transformados. ¿Nosotros quiénes? Los que estemos vivos, ¿sí? En esa manifestación de nuestro Adón Yeshua, en esa segunda venida, seremos transformados en cuerpos también de gloria, ¿sí? Y nos iremos por el aire a encontrarnos con Él y allí descenderemos con Él en Jerusalén, allí en el monte de los olivos. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, ¿sí? Entonces, por eso es un nuevo nacimiento, ¿sí? O sea, ya vamos a nacer de nuevo, seguramente con un estándar de, ¿cómo se dice? Vamos a tener una apariencia totalmente diferente, ¿sí? Renovada, ¿no? Jovial seguramente, ¿no? Sin defectos alguno, físico ni nada, obviamente. Los sordos ya oirán, los ciegos verán, ¿sí? Los mudos hablarán, ¿no? Entonces eso será maravilloso, ¿no? Totalmente, cuerpo glorioso. Y dice aquí que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces ya
obviamente nuestros cuerpos son inmortales, inmortales, no morirán jamás. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte para siempre. O sea que ya la muerte no tiene poder sobre nosotros alguno. Ya no hay muerte para los que tienen parte en esa primera resurrección. Por eso digo, ese es el tercer nacimiento. ¿Sí? Y dice allí: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es enseñado en la ley divina. ¿Sí? Entonces, interesante eso. Ya la muerte no tendrá, ¿verdad?, poder sobre nosotros, y el poder del pecado que es enseñado en la ley divina, o sea, en la Torah, igualmente, sí, ya no tendrá efecto sobre nosotros. Mas gracias sean dadas al Eterno, que nos da la victoria por medio de nuestro Adón Yeshua el Mashiach, o Yeshua el Mesías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él obviamente es el primero que se nos adelantó en todo esto y es el primero que tiene este tercer nacimiento. Ya Él tiene vida eterna. ¿Sí? Él ya es incorruptible, ¿no? Entonces seremos así como Él. La cuarto nacimiento, es la entrada al Olam Haba, al mundo por venir. Ese es el cuarto nacimiento, ¿sí? Donde tendremos cielo nuevo y tierra nueva, y veremos descender la nueva Jerusalén del cielo, ¿sí? Entonces eso ya es otro nivel, eso es otro nivel más grande todavía, ¿sí? Porque aquí ya vemos, es una nueva Jerusalén descender del cielo. Vemos ahora, es una Jerusalén totalmente celestial. Vemos un templo hecho de arriba por las manos de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Y entonces eso ya es otra cosa, es otro nivel espiritual más grande todavía, porque ahí ya el Padre mismo estará aquí mismo en la tierra, ¿verdad? Su presencia divina, de una forma especial, podremos ya estar con Él, ¿sí? Yeshua nos presentará, ¿verdad?, con el Padre, y entonces ya las cosas serán a otro nivel, a otro nivel. Entonces, cuando dice allí, el libro de Revelaciones 21:1 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía ya más. Y yo, Yohanan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, del Eterno, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Entonces, esa es el cuarto nacimiento, porque vamos a estar en un nivel espiritual superior, ¿sí? Donde ya podremos, como se dice, face to face, ¿verdad?, estar con el Padre allí, y allí todo lo que se relata en el libro de Revelaciones será una realidad. ¿Ah? Muy bien. Un momentico, a ver, yo hago aquí algo, perdón. Yo miro aquí algo, perdón, alguien parece que quiere como que entrar. Perdón, un momentico. Voy a ver si de pronto quiere entrar. Un momentico. Está aquí, listo. Vamos a enviar las llaves. Bueno, ahora sí, volvemos aquí. Entonces, ese es el cuarto nacimiento. Vamos ahora a ver aquí algo importante, tomando lo que inicialmente dijimos, y recordemos que en el primer nacimiento estamos en un ambiente amniótico por medio de un cordón umbilical, respiramos y nos alimentamos de la madre. Mientras los demás miembros, ¿verdad?, órganos, oídos, boca, ojos, tacto, pies, manos y órganos excretores, ¿verdad?, no los usamos, pero están ahí y no tenemos conciencia de cómo se usan o para qué sirven. Y una vez que salimos de este medio, o en otras palabras, del útero, ¿verdad?, materno, son como si cobraran vida, ¿sí? Y son tan necesarios para la existencia en este Olam Hasé. Todo eso lo necesitamos en este Olam Hasé, ¿sí? Todos esos, los ojos, los oídos, la nariz, ¿verdad?, la boca, las manos,
lo necesitamos para este tiempo presente, ¿sí? Asimismo, sucede con las misbot. Asimismo sucede con las misbot o con los mandamientos. Son tan necesarios para este tiempo presente y sin ellos son ellos los que nos llevarán al fin a experimentar la vida eterna, ¿sí? Entonces, muchas veces la persona dice, bueno, yo cumplo mandamientos y todo eso, y dice nuestros sabios que en parte vamos a recibir parte de la recompensa de esos mandamientos que hicimos aquí, pero la recompensa real se verá en el mundo venidero, o sea, se verá en la vida eterna, en los otros nacimientos que vamos a experimentar. Entonces, esos mandamientos nos están llevando ahí de la mano, los necesitamos, ¿sí? Necesitamos cumplir esos mandamientos para poder avanzar, para poder tener esos otros nacimientos que se nos aguardan, o sea, que se van a dar. Recordemos algo interesante que pregunta un hombre rico a nuestro santo maestro, ¿sí? Allí en los Besoró, dice, preguntado por un hombre rico de qué había de hacer para heredar la vida eterna. Vea la respuesta del Mesías. Este hombre rico llega allí y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y entonces, vea cómo le contesta el Mesías. Allí en Hillel o en Lucas capítulo 18, verso 18 al 20, le dice, y le preguntó un príncipe diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, el eterno. Y entonces, vea cómo le contesta. ¿Los mandamientos sabes? ¡Wow! Aquí hay algo interesante. Vea, los mandamientos sabes. ¿Sí? No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Vea, o sea, ¿quieres vida eterna? Cumple los mandamientos. ¿Quieres vida eterna? Cumple los mandamientos. ¿Sí? Interesante esto. Entonces, los mandamientos en este tiempo presente son como los órganos que tenemos nosotros allí en el vientre de la madre, ¿sí? Allí, cuando el feto se está formando y está creciendo allí en ese líquido amniótico, ¿sí? Los ojos, la nariz, allí no sé, o sea, todavía no se necesitan, pero cuando ya sale la criatura, cuando nace, entonces sí los va a necesitar en este tiempo presente. Asimismo, nosotros tenemos que ir realizando los mandamientos, entendiendo obviamente que debemos hacerlo con razón, ¿verdad? Con entendimiento. Debemos hacerlo por gratitud, con amor. Y ellos mismos son los que nos van a catapultar, por decirlo así, a la vida eterna. Los necesitamos aquí también. ¿Para qué? Para que nos lleve a la vida eterna, ¿no? Y allí encontraremos nosotros el verdadero significado de ellos y la verdadera recompensa de cada uno de ellos. Y entonces, en esto, ¿verdad? Tenemos que perseverar nosotros. El mismo Shlomo Hamele, dijo lo siguiente: la vida del hombre consiste en guardar los mandamientos y temer al Eterno. ¿Sí? Temer al Eterno y guardar sus mandamientos, eso es todo lo del ser humano. Estos mandamientos nos llevan a la vida eterna. Los necesitamos aquí, ahora y ya, ¿verdad? Para que nos lleven a la vida eterna. Eso fue lo que le dijo Yeshua a este hombre rico. Y, por ejemplo, un judío que guarda los mandamientos no necesita más eso, sino guardar los mandamientos. Y tarde o temprano, obviamente, como dijo el Rashtá, tarde o temprano, ellos también, ¿verdad?, entenderán y sabrán quién es Yeshua. Él mismo lo dijo, que ahí ahora mismo ceguera, pero después será quitada esa ceguera, ese velo, y entonces sabrán quién es Yeshua, el Mashiach, ¿sí? Que es el Mashiach enviado por Boreolam, por Akadosh Baruj Hu.
Y eso es todo. ¿Qué necesita un judío entonces? Simplemente creer en Yeshua y seguir adelante guardando Torah. Eso es todo. Todo lo que necesita. No necesita cambiar de nada. Yeshua no vino aquí a traer ninguna nueva religión. No necesita ser cristiano ni nada de estas cosas. Simplemente creer en el Mesías y seguir adelante guardando las mismas. Eso es todo lo que necesita un judío. ¿Sí? Porque no tiene que cambiar ninguna religión. No hay ninguna religión que vino él a crear ni a fundar. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. El mismo Yeshua dijo, en Yohanan 17:3 o Juan 17:3 dijo, y esta es la vida eterna. A ver, ¿en qué consiste? Dice aquí, que tengan una relación íntima contigo, el único Elohim verdadero, y con Yeshua, el Mesías, a quien tú has enviado. Eso es todo. En eso consiste, ¿verdad? La vida eterna, porque cuando nosotros conocemos al Padre, ¿verdad? Lo conocemos a través de la Torah, de la Torah. Y obviamente la Torah también nos habla acerca de el Mesías, de nuestro Santo Maestro. Mis amados, allí los dejo entonces, ¿verdad? Con este tema, estos dos temas, ¿no? Acerca de esta festividad de Pesa. Recordemos nosotros, Pesa, la fiesta de nuestra liberación. Vimos nosotros en la primera parte cómo liberarnos, ¿verdad? ¿No? De todas estas cosas malas que muchas veces llegan a nuestra vida, ¿no? Y vimos allí la fórmula de cómo hacerlo, ¿no? Cómo reconocer que es necesario un cambio, tomar la decisión de mejorar, hacer un plan y seguir el plan, ¿sí? Hacer un plan y seguir el plan. Y vimos también los 4 nacimientos que vamos a experimentar. Ya hemos experimentado 2, nos quedan 2 más, entonces estemos allí, ¿verdad? Perseverando hasta el fin para poder llegar a tenerlos en nuestra vida. Mis amados, que tengan un excelente día de Shabbat y que sigan en las fiestas, ¿verdad? De las Matzot. Para todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.